¿Te gustaría conocer la historia detrás del Oricha Ochosi? Seguramente has oído hablar de su relación con la casa y la justicia, pero ¿sabías que es uno de los primeros orichas y ocha que recibe cualquier individuo? Ochosi es parte del grupo de Oricha Ote, comúnmente llamados los guerreros, junto con el Ewa, Ogun y Osun. Además de ser un experto cazador, se le considera mago y brujo, y es dueño del monte y de la casa. En este podcast breve pero interesante, conocerás más sobre los objetos de poder, las herramientas, las ofrendas y los trajes de Ochosi, así como las características de los Omo Ochosi. Prepárate para descubrir más sobre este fascinante oricha. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Ochosi. Ochosi es un ocha del grupo de Oricha Ote, comúnmente llamados los guerreros. Este grupo lo conforman el Ewa, Ogun, Ochosi y Osun. Es uno de los primeros orichas y ocha que recibe cualquier individuo. Oricha cazador por excelencia. Se relaciona con la cárcel, la justicia y con los perseguidos. Es el pensamiento que es capaz de trasladarse a cualquier sitio o a cualquier tiempo y capturar o coger algo. Está simbolizado por las armas a partir del arco y la flecha y está relacionado especialmente con Ogun. Se le considera mago y brujo. Su nombre proviene del yoruba ososi, oso, brujo, sise, hacer trabajo, si, para, literalmente, el que trabaja con brujería. Fue rey de Ketu. Ochosi vive con Ogun, salvo que se reciba como Oricha Olori, es decir que se asiente o se separa de Ogun cuando recibe la mano de caracoles y su eleque por Itá. Dueño del monte y de la casa, su Ota, piedra, se recoge allí. El número de Ochosi es el 3 y sus múltiplos. Su color es el azul y sus collares se confeccionan de cuentas azul y coral alternadas o en otros casos de 7 azules y 7 amarillas. En el sincretismo se compara con San Norberto, 6 de junio. Se saluda. Ochosi de Mata. Familia de Ochosi. En Nigeria se le considera hijo de Oduduwa, Odua. En Cuba a Ochosi lo sitúan como hijo de Obatalá y de Yemu. Esposo de Ochun con quien tuvo a Logunere. Dilogun en Ochosi. Ochosi habla por Eyoko, 2. Objetos de poder de Ochosi. Los objetos de poder de Ochosi son un arco, una flecha y una jaula. Herramientas de Ochosi.
El receptáculo de Ochocí es un freidor, sus atributos son las lanzas, flechas, arcos, trampas, rifle, 2 perros de metal, un saco de piel de animal, un sombrero de piel, pólvora, atributos de pesca, trofeos de caza, tarros de venado, un tridente en forma de flecha grande, 3 acofá, un espejito, un maja, espada, machete, cuchillos, una paloma, un pájaro, etc. Ofrendas a Ochocí. A Ochocí se le ofrenda alpiste, mijo, ñame, aguardiente, anís, tabaco, pájaros cazados, mandioca, yuca y legumbres. Se le inmolan chivos, gallos, codorniz, pollo, venado, paloma, gallinas de Guinea, jutías, etc. Algunos de sus egues son la caña santa, pata de gallina, adormidera, romerillo, siempre viva, anamú, albahaca, rompezaraguey, atiponlá, beregún, peonía, verdolaga, aguacate, guayaba, ceiba, álamo, algarrobo, almácigo, maravilla, pendejera, higuereta, galán de noche, ciruela, etc. Trajes de Ochocí. Ochocí se viste en una combinación de Elegua y Ogún. Los colores son lila o púrpura claro. Su gorro y el bolso sobre su hombro están hechos de piel de tigre. Ochocí siempre lleva un arco y una flecha. Bailes de Ochocí. Cuando Ochocí baja, la persona baila siempre simulando estar disparando una flecha con un arco. Coronar Ochocí. Cari Ochá. Para coronar Ochocí debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochás y orichas. Ochocí, Elegua, Ogún, Oguatalá, Oque, Yemaya, Changó, Ogue, Ochún y Oya. Características de los Omo Ochocí. Los Omo Ochocí son inteligentes, rápidos, atentos a cualquier señal, llenos de iniciativa, siempre alertas a cualquier oportunidad, son hospitalarios, protectores y amantes de la familia aunque ésta a veces sufra por sus costumbres nómadas, bohemias e inestables. Pataquís de Ochocí. Ochocí es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Sin embargo, en una época nunca podía llegar hasta sus presas porque la espesura del monte se lo impedía. Desesperado fue a ver a Orunmila, quien le aconsejó que hiciera Ebo. Ochocí y Ogún eran enemigos porque Echó había sembrado cizaña entre ellos, pero Ogún tenía un problema similar. Aunque nadie era capaz de hacer caminos en el monte con más rapidez que él, nunca conseguía matar a sus piezas y se le escapaban. También fue a ver a Orunmila y recibió instrucciones de hacer Ebo. Fue así que ambos rivales fueron al monte a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Ochocí dejó caer su Ebo arriba de Ogún, que estaba recostado en un tronco. Tuvieron una discusión fuerte,
pero Ochocí se disculpó y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos pasó un venado. Rápido como un rayo, Ochocí se incorporó y le tiró una flecha que le atravesó el cuello dejándolo muerto. «Ya ves», suspiró Ochocí, «yo no lo puedo coger». Entonces Ogun cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo abrió un trillo hasta el venado. Muy contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron en que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie, por lo que hicieron un pacto en casa de Orunmila. Es por eso que Ochocí, el cazador, siempre anda con Ogun, el dueño de los cierros. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.